Buenos días, estimados y estimadas estudiantes. En esta sesión vamos a ver el taller número 2 del área de sociales, correspondiente al tema de instituciones socializadoras primarias. Este, por supuesto, es una continuación de la primera sesión. La idea es que en esta sesión iniciemos con una introducción del tema, que son las instituciones socializadoras primarias. Luego vamos a ver las características principales de dos instituciones socializadoras, que son la familia y la escuela. Vamos a ver estas dos instituciones socializadoras porque son las primarias, y después de eso vamos a ver cada una de las preguntas que ustedes se les propone en la bitácora con la respuesta correcta. Bueno, vamos a iniciar entonces con una contextualización del tema. Las instituciones socializadoras básicamente son eh, los distintos componentes de una sociedad, es decir, todas las sociedades están compuestas por instituciones socializadoras. Cuando hablamos de instituciones socializadoras estamos hablando de todas las instancias existentes eh, que están ahí puestas para que los distintos individuos se involucren en la sociedad, ¿no? En ese sentido, el fin que comparten absolutamente todas las instituciones socializadoras es involucrar a los individuos en la sociedad. Y lo hacen de distintas maneras. ¿Por qué? Porque cada una de las instituciones socializadoras tiene un rol y una función específica y diferenciada. Es decir, nosotros podemos reconocer que una institución es diferente a otra justamente porque cumplen roles y funciones distintas, con referencia pues a los individuos que hacen parte de una sociedad. Las dos instituciones socializadoras primarias son la familia y la escuela, en ese orden. En primer lugar está la familia y luego la escuela. ¿Por qué? Porque estos son los dos primeros espacios en los cuales un individuo se relaciona con otros seres humanos y va adquiriendo, por lo tanto, los conocimientos acerca de cómo opera la sociedad en la cual nació. Vamos a ver una explicación ahora de cada Bueno, una nos de estas encontramos dos aquí entonces con instituciones las socializadoras. instituciones socializadoras primarias. La primera de ellas es la familia. Tiene unos roles específicos, unos roles claros, y vamos a ver pues algunas de sus características principales y por lo tanto también algunos de sus roles. La primera característica importante de la familia es que los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se dan al interior de esta institución socializadora son un poco más naturales, en el sentido de que se dan en la cotidianidad, se dan en términos del oral, y no hay como una estandarización, no hay una institucionalización y tampoco hay una creación de normas explícitas escritas en un papel que indiquen, pues, digamos, de qué manera tienen que comportarse los individuos. La segunda es que los roles están claramente definidos y establecidos según el lazo sanguíneo, de modo tal que el papá es el papá, la mamá es la mamá, los hijos son los hijos y cada uno de ellos tiene un rol específico dentro de la familia, en el cual, pues, por ejemplo, si no puede, no es posible que en algún momento el hijo pase a ser papá, y tampoco es posible que, pues digamos, los hijos sean quienes tomen las decisiones principales, sino que normalmente lo que ocurre es que estos roles son jerárquicos, donde los papás, el papá y la mamá son quienes toman las decisiones. La tercera es que esta institución es la primera cercanía que el individuo tiene con la sociedad. En este sentido, es el espacio de socialización que dibuja más o menos para el individuo cómo es la sociedad afuera. El niño y la niña no tienen una cercanía directa, por ejemplo, con el modo de producción económico. Es decir, no necesariamente saben cómo funcionan las fábricas, no necesariamente saben cómo funciona el mundo del trabajo, cómo funciona el mundo del dinero. Sin embargo, tienen una primera cercanía de las angustias económicas, que el papá y la mamá tienen que salir a trabajar, etcétera, etcétera. En ese sentido, sirve como un primer acercamiento del individuo a cómo funciona la sociedad, pero es un primer acercamiento, por lo tanto, no está completamente dado, ¿no? No es como el acercamiento total. La cuarta característica es que hay una adquisición de conocimientos básicos para relacionarse con pocas personas. En ese sentido, lo que
hace la familia es enseñarle a los niños y a las niñas cómo deben comportarse con pocas personas, puntualmente con los miembros de la familia, ¿no? Unas reglas básicas de convivencia, unas reglas básicas de respeto, y pueden enseñarle inclusive algunas reglas que pueden aplicarse en la relación con otros individuos. Por ejemplo, tienes que compartir tus cosas, no tienes que ser egoísta, y este tipo de máximas, de reglas, son un primer acercamiento del niño a los comportamientos que debe tener con el resto de la sociedad. Sin embargo, la aplicación realmente es con pocas personas porque el niño en estas primeras edades en las cuales la familia es el único espacio de socialización, no tiene demasiado acercamiento con otras personas, ¿sí? Sino que básicamente todas sus relaciones se limitan a las relaciones que entabla con su familia. La segunda institución socializadora es la escuela. Y en ella vamos a encontrar pues algunas características. La primera es que ya hay una institucionalización normativa. ¿Eso qué quiere decir? Que esta institución sí se crea no tanto por forma natural, ¿no? Por la reproducción y por relaciones un poco más de cercanía, sino que es una institucionalización reglamentada, una institución que está estipulada en un papel, con quienes tú tienes que entablar una relación mucho más formal. La segunda característica es que los procesos de enseñanza y aprendizaje son un poco más refinados. Por supuesto, hay también un aprendizaje natural, ¿no? Lo que ocurre en las aulas de clase y lo que ocurre por fuera del salón, cuando tú te relacionas con otras personas, obviamente te va educando en torno a cómo debes relacionarte en general y te va enseñando cosas acerca de la sociedad. Sin embargo, ya te va a exigir aquí, por ejemplo, ver clases de ética o ver clases de cultura ciudadana. Y este tipo de clases lo que intentan es que tú tengas una comprensión más amplia de los comportamientos sociales y por lo tanto, pues también una comprensión mucho más refinada. La tercera característica es que en la escuela ya hay una preparación para el mundo laboral y el sistema político. Por ese motivo es tan importante, por ejemplo, en la escuela cumplir con unos horarios puntuales, cumplir con todas las tareas asignadas, obedecer, guardar silencio, ser disciplinado y todas estas características, porque todo eso te va a preparar para el mundo del trabajo. Y por otro lado, también hay ejercicios democráticos como la elección de los representantes estudiantiles y demás, lo cual funciona como una preparación de los niños y las niñas para involucrarse luego al sistema político. Y por último, tenemos como característica importante la adquisición de conocimientos de relacionamiento más complejos. Esto implica que vayas aprendiendo cómo debes relacionarte con los demás, no solo en términos de lo íntimo, no solo en términos de lo privado, sino que al relacionarte con más personas tienes que aprender a lidiar con más conflictos, cómo relacionarte con los demás. Y puntualmente en la escuela, pues sí, hay una enseñanza acerca de las relaciones que debes guardar con tus superiores y con las personas que están en tu misma condición, pero que son diferentes en términos de personalidad y demás. En este momento, la idea es que ustedes tengan algunos minutos para responder las preguntas que se les proponen en la bitácora en el taller número 2 de sociales. Respondan solamente las preguntas de opción múltiple, pausen el video y después de eso ya pueden darle play y van a encontrar las respuestas correctas y la justificación de esas preguntas. Ahora vamos a dar inicio a la revisión de cada una de las preguntas propuestas en el taller número 2. Vamos a ir con la primera. En esta primera pregunta nos encontramos con un tema bastante polémico, que es la violación de menores. Nos dice, uno de los temas más recurrentes en la prensa colombiana en los últimos tiempos ha sido el de la violación de menores. Muchas personas opinan que la violación de menores de edad constituye un crimen horrendo y que se deben endurecer las penas para estos delitos. Desde un enfoque más preventivo y constructivo que coercitivo se debe. Para ello nosotros, para poder dar respuesta a esta pregunta, nosotros necesitamos tener claras las diferencias entre los enfoques preventivo y coercitivo, constructivo, perdón, y un enfoque coercitivo. Debemos reconocer las características que tiene cada uno de estos enfoques para así poder dar respuesta a la pregunta que se nos está haciendo.
Ahora bien, recuerden que siempre la información que ustedes encuentran en el enunciado les brinda información importante para poder dar respuesta a la pregunta. A ustedes les está poniendo ahí como la opinión de algunas personas, que es que los menores de edad, que este crimen es horrendo y que por lo tanto se deben endurecer las penas. A partir de ahí les presenta, pues, digamos, los distintos enfoques. Tengan ahí entonces en cuenta que un enfoque coercitivo es siempre un enfoque que se centre en la penalización o en el castigo hacia las personas que cometan distintos crímenes. Por lo tanto, vamos a ver aquí que las propuestas que hacen estas personas y que se encuentran en el enunciado es una propuesta que hace parte de un enfoque coercitivo. Vamos a ver las distintas opciones y la idea es que ustedes reconozcan cuáles hacen parte de un enfoque coercitivo. Esas no van a ser la respuesta correcta porque lo que les está exigiendo la pregunta es que den cuenta de un enfoque más constructivo y preventivo. Los enfoques preventivos y los enfoques constructivos básicamente lo que buscan es centrarse por un lado, en evitar que el crimen ocurra, no se centran en qué va a hacer con las personas que ya cometieron el crimen, sino en hacer lo posible para que no se den este tipo de situaciones. Y el enfoque constructivo busca utilizar alternativas un poco más amables, ¿no? En el sentido de no centrarse en los castigos, sino hacer lo posible para evitarlo, pero en términos no de la coerción, no del castigo, no por miedo, sino más por otras razones que sean positivas para la sociedad. Vemos que la primera y la segunda opción, es decir, la A y la B, hacen parte de un enfoque coercitivo. En el caso de la A, nos dice implantar la pena de muerte para quienes ejerzan violencia contra los menores. Y este claramente es un enfoque, esta opción está centrada en dar respuesta a cómo castigar a las personas que cometieron este tipo de crímenes. Lo mismo ocurre con la opción B, nos dice implementar la cadena perpetua para quienes ejerzan violencia contra los menores. Está centrado en dar respuesta a la pregunta de cómo castigar a quienes cometieron este tipo de crimen. Por lo tanto, no puede ser ni la A ni la B, pues lo que se nos está pidiendo es un enfoque preventivo y constructivo. En cuanto a la opción D, nos dice establecer una legislación que atemorice a los probables delincuentes. Como podemos darnos cuenta, este está centrado en un enfoque preventivo, puesto que lo que está intentando responder es cómo evitar que se cometan este tipo de crímenes, ¿cierto? Sin embargo, no es un enfoque constructivo porque no es un enfoque que uno podría pensar positivo para la sociedad, sino que el enfoque es atemorizar, ¿cierto? Que la gente no cometa el delito de violación de menores por miedo. Y ese no es el enfoque que se nos está pidiendo. Sí, la pregunta estuviese únicamente exigiendo un enfoque preventivo, esta opción inclusive podría hacerlo porque no está centrada en los castigos, sino en evitar que ocurra. Sin embargo, como nos está exigiendo también que el enfoque sea constructivo, esta opción no es la correcta, puesto que se basa en el miedo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, puesto que nos dice fomentar políticas de prevención y educación a toda la población y brindar atención a la población vulnerable. Como vemos, al fomentar políticas de prevención y de educación se está centrando tanto en evitar que ocurra la violación de menores, y el modo como lo está haciendo no es el miedo, sino es la educación, que es mucho más positivo para la sociedad. Por lo tanto, esta opción sí se ajusta a la exigencia presentada por la pregunta, que es un enfoque preventivo y constructivo. Vamos ahora a revisar la segunda pregunta. En esta pregunta nos dice ponerse en los zapatos de otros, consejo que escuchamos de vez en cuando, tiene relación con interpretar intenciones. Es decir, con tomarnos el trabajo de comprender por qué otra persona o nosotros hacemos lo que hacemos. De acuerdo con lo anterior, la interpretación de intenciones. Y a partir de ahí nos presenta algunas opciones que intentan que nosotros demos respuesta a
una respuesta crítica a cuáles serían como las consecuencias de la propuesta de ponerse en los zapatos de otros o de interpretar intenciones. Básicamente es eso. Bueno, frente a lo que nos está diciendo es que ponerse en los zapatos de los otros es básicamente comprender las intenciones que tienen, ¿no? Interpretar las intenciones de las personas, es decir, por qué la gente hace lo que hace. Lograr interpretar, entender por qué la gente hace lo que hace. De las opciones podemos descartar fácilmente pues la D, que nos dice obliga a tener una actitud tolerante ante cualquier tipo de chisme, puesto que esta opción no tiene ninguna relación con lo que se nos presenta en el enunciado, ¿no? En ningún momento se nos habla de chismes ni nada por el estilo. Además de eso, el hecho de comprender cuáles son las motivaciones, las razones por las cuales alguien hace lo que hace, no pues, nos obliga a tener una actitud tolerante ante cualquier tipo de chisme, ¿cierto? Sino que comprender las razones no necesariamente nos obliga a tolerar, ¿sí? Ese es el punto. Entonces la D claramente no es. La C invita a la comprensión y perdón tanto de faltas leves como graves. Ahora, aquí tengamos mucho cuidado porque uno podría pensar que esa puede ser como la consecuencia de lograr comprender las razones por las cuales alguien hace lo que hace. Sin embargo, uno no está forzado. Es decir, si tú entiendes por qué alguien asesinó a otra persona, no estás forzado a perdonar su actuar y comprenderlo, ¿cierto? Por lo tanto, esa opción tampoco es la correcta. Esa no es una consecuencia directa del lograr interpretar las intenciones. Vamos con la B. Evita la resolución de los problemas porque así alguien sea responsable, dudamos de su intención. Ahora bien, fijémonos en esta opción, que lo que está haciendo es presentando pues una razón, ¿no? Primero nos dice que se evita la resolución de problemas y la razón por la cual se evita la resolución de problemas es que así alguien sea responsable dudamos de su intención. Y el objetivo al interpretar las intenciones no es que pongamos en duda las intenciones de las personas, sino que podamos entender por qué hizo lo que hizo, ¿cierto? Esta opción, por lo tanto, se aleja demasiado de lo que se nos presenta en el enunciado. Es más, es opuesto a lo que se nos presenta en el enunciado. Por lo anterior, la respuesta correcta es la ayuda a evitar conflictos innecesarios que parten de la costumbre de adjudicar intenciones que otros no tienen. Esa es una consecuencia directa de lograr comprender las intenciones de los demás. Si nosotros entendemos por qué motivo la persona hizo lo que hizo, van a poder evitarse conflictos que se dan por adjudicarle a otro intenciones que en realidad no tiene. Piénsenlo en términos de contexto, ¿no? Cuando uno comprende por qué alguien mintió, no, eso no quiere decir que vayas a estar de acuerdo con el hecho de que mintió, que le perdones la falta, nada de eso, ¿cierto? Pero lo que sí va a lograr es que al menos no haya un conflicto en torno a que tú pienses que mintió por otras razones. Vamos ahora a revisar la pregunta número 3. En esta pregunta nos dicen, en noviembre de 2006, 220 líderes juveniles que habían creado la Red Mundial de Jóvenes por la Salud tuvieron en Agra, India, su primera reunión que convocó a representantes de 32 países. Se fijaron como propósito el control al tabaco y la promoción de la actividad física y los hábitos alimenticios sanos. Lo anterior querría decir que, y nos presenta algunas opciones. Vamos a empezar a descartar aquellas que se alejan bastante del enunciado. La primera es la D, porque nos dice, es necesario mejorar la calidad de vida de las comunidades más pobres. Recuerden que esta reunión es de jóvenes, ¿cierto? Y su objetivo es justamente pensar en términos de la juventud, ¿no? Por lo tanto, el de mejorar la calidad de vida de las comunidades más pobres no tiene que ver con los propósitos de este tipo de población reunida. Por lo tanto, esa opción no puede ser. C. La publicidad incentiva malos hábitos alimenticios entre los jóvenes del mundo. Podemos encontrar que esta opción puede ser verdadera, es decir, nosotros podemos estar de acuerdo con que la publicidad incentiva malos hábitos en los jóvenes.
Sin embargo, esa no es no es una información que se puede implicar de lo que nos dice el enunciado, ¿sí? Tenemos que buscar esa información que se puede implicar de lo que nos dice el enunciado, porque recuerden que la información que encontramos siempre en los enunciados no es información casual, no es información que esté ahí por producto del azar, ¿cierto? Sino que es información que nos ayuda a dar respuesta a lo que se nos pregunta. Por lo tanto, esa opción no es. La otra nos dice, la B, la mala dieta, el cigarrillo y el sedentarismo son amenazas que atacan a los jóvenes. Y esta opción es la opción correcta. Vamos a ver la diferencia entre esta y la A. La A nos dice, la juventud mundial está consumiendo tabaco, alcohol y drogas. Esta opción también no puede decir es verdadera o falsa. Sin embargo, el hecho de que los jóvenes estén consumiendo es simplemente el reconocimiento de la realidad. Recuerden que esta es una reunión que está intentando proponer algo, ¿no? Porque tiene unos propósitos específicos, lo dice dentro del enunciado. Por lo tanto, ellos tienen que ir un paso más allá de reconocer el problema y de describir la situación actual de los jóvenes. Tienen que proponer algo para transformar eso. En ese sentido, no puede ser esa la respuesta correcta, la A no puede ser la respuesta correcta porque se queda únicamente en el campo descriptivo o de diagnóstico de problemas. En cambio, la B sí nos presenta ya el problema, ya nos presenta esa descripción como en términos negativos y por lo tanto no entiende por qué razón sería un propósito. El atacarlos, ¿no? Porque fíjense que la B nos dice, la mala dieta, el cigarrillo y el sedentarismo son amenazas que atacan a los jóvenes, es decir, ya ahí no es solamente la descripción de lo que ocurre, sino que ya le adjudicamos un juicio de valor, es el hecho de que está atacando a los jóvenes, ¿cierto? Y son amenazas, por lo tanto uno entiende que los propósitos vayan dirigidos hacia disminuir el riesgo que padezcan los jóvenes de caer en estos problemas. Vamos ahora a revisar la pregunta número 4. En esta nos dicen, el Consejo Académico de un colegio decidió nombrar como representante al Consejo Estudiantil a los estudiantes con mejor desempeño académico y de convivencia, en lugar de realizar las elecciones ordinarias. De esta decisión se puede afirmar que... Entonces, aquí nos presenta una situación, ¿no? Y es que el Consejo Académico de un colegio decidió que los representantes iban a ser los estudiantes con mejor desempeño académico y de convivencia. En lugar de nos presentar, no se fueron por esa opción que es la opción común, que es ir a elecciones. Por lo tanto, recuerden que siempre la información que está en el enunciado no es accidental, es una información que está ahí porque se espera que ustedes a partir de ahí puedan dar respuesta al problema que se les está, al problema de la situación que se les está presentando. Por lo anterior, deben tener en cuenta eso. La opción correcta debe recoger tanto el hecho de que se elija a estudiantes pues con buen desempeño académico y de convivencia y por otro lado el hecho de que nos hicieron elecciones. Vamos a ver la primera. Es importante porque estimula a los estudiantes a que estudien y sean mejores compañeros. Este efectivamente recoge una parte, ¿no? Que es el hecho de que pues elijan a estudiantes con mejor desempeño. Sin embargo, deja de lado la otra información que nos incluye el enunciado, que es el hecho de que nos hicieron elecciones ordinarias. La B, dificulta la disponibilidad de tiempo para el desarrollo normal de las actividades académicas. Esta información es información que no se puede inferir de lo que nos presenta el enunciado, por lo tanto no puede ser la respuesta correcta. Nosotros debemos siempre inferir la información a partir de ahí, no irnos por el lado de opinar cosas que se alejan. En este caso, pues en realidad no sabemos, es posible que no haya una dificultad para la disponibilidad de tiempo para el desarrollo normal de las actividades académicas, no, y no tendría por qué ocurrir así. Entonces, esa opción se descarta. Y la D, promueve en los estudiantes la comprensión de la importancia del consejo estudiantil. Esta tampoco tiene ninguna relación porque no es posible que a partir del hecho de que el consejo académico elija a ciertos estudiantes, los demás estudiantes puedan comprender la importancia del consejo estudiantil. Es más, se entendería más la importancia del consejo estudiantil si hubieran participación democrática, ¿no? Es decir, porque los estudiantes podrían involucrarse en esa elección.
Si algo ocurre, si sea una elección externa a ti, tú no puedes decidir al respecto, pues es más difícil que encuentres eso como importante o esa decisión como importante. Por lo anterior, la respuesta correcta es la C. Vulnera el derecho de los estudiantes a tener y utilizar mecanismos de participación, porque justamente esta sí recoge lo que nos está presentando el enunciado, que es el hecho de que no se hicieron elecciones, sino que se eligió de manera arbitraria a estudiantes con ciertas características. Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta número 4 es la C. Vamos a revisar ahora la pregunta número 5. En esta pregunta se toca el tema de la violencia sexual. Nos dice, la violencia sexual contra las mujeres es un problema mundial. Hace poco tiempo, el jefe de policía de una ciudad muy importante en un país desarrollado declaró al respecto. Para evitar estas situaciones, lo mejor sería que las mujeres dejaran de salir con minifaldas o escotes provocadores a la calle. Así evitarían ser víctimas de acoso o violencia sexual. Los intereses que favorecen en esta declaración serían, entonces básicamente nos presenta la declaración de un jefe de policía con respecto a la violencia sexual, ¿cierto? La opinión de él es que las mujeres deben evitar vestirse de determinada manera y de esa manera supuestamente se evitaría que fueran víctimas de violencia sexual. La pregunta a partir de esa situación, a partir de esta situación que nos está presentando, es que es cuáles son los intereses que favorece la opinión pues, del jefe de policía. Entonces debemos preguntarnos quiénes salen beneficiados con una postura de este tipo. Eso es básicamente lo que tenemos que responder. Siempre que nos pregunten por los intereses de quiénes, tenemos que preguntarnos a quiénes favorece, ¿sí? En ese sentido, vamos a ver, una propuesta como estas claramente no va a favorecer a las mujeres, porque las mujeres y la forma como se visten terminan siendo las responsables de lo que les ocurre en términos de acoso y de abuso sexual. Entonces, una opinión de estas no nos favorece en absoluto a las mujeres. Por lo tanto, se descarta la opción A, que nos dice los de las mujeres, porque están aconsejándoles cómo vestir para no ser víctimas. Eso no nos favorece en absoluto, que haya una imposición de cómo vestirnos para evitar ser víctimas de abuso, no es un beneficio para nosotras. La B, los de los policías, porque su función no es la de manejar casos de acoso. Uno podría pensar, si se aleja muchísimo del estímulo, que de alguna manera los intereses de los policías se ven beneficiados. Sin embargo, no es algo que se pueda inferir directamente y especialmente por la razón que nos presenta en esta opción. Nos dice que la razón por la cual ellos se verían beneficiados es que su función no es la de manejar casos de acoso. Y independientemente de si se decide que el problema es que las mujeres se visten de manera provocativa o que hay abusadores en la calle, independientemente de cuál sea la opción que uno elija, de si está uno de acuerdo con lo que dice el jefe de policía, de todos modos la policía tiene que atender estos casos. Entonces esa no es una opción correcta. Y la de los de la ciudad, porque el acoso sexual afecta la percepción de seguridad. Esta efectivamente no tiene nada que ver porque efectivamente el acoso sexual sí afecta la percepción de seguridad. Sin embargo, el hecho de que se culpe a las mujeres y a la forma como se visten del acoso que sufren no va a cambiar en nada la percepción de seguridad que tenemos los ciudadanos, ¿sí? Por lo tanto, la opción correcta es la C, los de los agresores, porque está dándoles una justificación a lo que hacen. Efectivamente, hay una opinión como la que tiene el jefe de policía, los beneficiados son los agresores, porque en este caso no son culpables los agresores, sino la mujer por vestirse de manera provocativa. Por lo tanto, los está justificando. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta es la C. Para culminar, los invito a que por favor den respuesta a las preguntas que siguen, que son de pregunta abierta y que les exigen un poco tener en cuenta lo que vimos en la presentación conceptual de los espacios o las instituciones socializadoras primarias. Hasta aquí llegó la clase del día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad.